80 estudiantes y tengo reportados 130 aproximadamente. Unos minutos, por favor. Gracias, licenciado. A ustedes, Gracias, licenciado. A ustedes, gracias por su comprensión. Buenas tardes. Se va sin chocar un tigre contigo. ¿Qué dijiste en la niña? Muy bien, señores estudiantes, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio ya a nuestra segunda semana de actividades académicas en nuestra facultad. En primer lugar, quiero manifestar mi total repudio y rechazo a esas actitudes trogloditas de que personas que ni siquiera son estudiantes de la facultad. Y debemos de rechazar todas esas actitudes que van en detrimento del prestigio, no solo de nuestra facultad, de la universidad, sino que también de nosotros mismos, porque cuando estemos ejerciendo
pues el prestigio que llevamos por esas personas inescrupulosas, falta de ética, falta de moral, que únicamente pretenden vivir de un movimiento estudiantil que tiene que tener un sentido de protesta, no un sentido de violencia. Entonces yo lamento mucho lo acontecido. Por nuestra parte, pues afortunadamente logramos salir a buena hora. Sin embargo, lamento por los estudiantes y los docentes de la tarde, quienes inmediatamente me hicieron del conocimiento lo acontecido. Entonces, sí. Que no saben pensar y que no saben razonar. Bien. Bien, señores estudiantes, vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión programada para el día de hoy. Espero que ya se haya sido, según veo, ya se ha incorporado la mayoría. Ahorita vamos a dar inicio. Bien, entonces ya habíamos visto algunos elementos, ahora tenemos la oportunidad de ver nuestra presentación que tenemos para el tema del programa, Introducción al Derecho Notarial. Creo que hay aquí algunos elementos de los que ya habíamos platicado con anterioridad y el día de ayer me permití enviarles el programa del curso a efecto que ustedes puedan tenerlo a su disposición y puedan ir fiscalizando el desarrollo de los temas. El contenido del tema número 1 es definición del derecho notarial. Ya el día viernes tuvimos la oportunidad de poder manifestar en cuanto a una definición. Aplicamos la que adopta la Unión Internacional del Notariado. Aparte de eso, el autor es el tratadista cubano Oscar Salas y pues mencionamos la definición de derecho notarial. El objetivo del derecho notarial también lo vimos, indicando que el objetivo es la creación del instrumento público. Ya sabemos que instrumento público es todo documento autorizado por notario, producido para probar, solemnizar y darle forma legal a la voluntad de las partes. Esos son tres elementos muy importantes de la definición de instrumento público. Es el documento autorizado por notario, producido para probar, solemnizar y garantizar la eficacia jurídica del negocio. Probar, ¿por qué probar? Porque sirve de medio de prueba. Además de eso, en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, encontramos que el documento autorizado por notario produce fe y hace plena prueba. Produce fe y hace plena prueba. Voy a tratar de activarla acá. Ahí está. Buenas tardes, tengan ustedes, bienvenidos al curso. Entonces, es el documento autorizado por notario producido para probar, porque hace plena prueba, artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, y encontramos en el Código Civil, en el artículo 1576 del Código Civil, vamos a encontrar algo que habíamos mencionado en la sesión anterior. En este artículo 1577 del Código Civil, deberán constar en escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes. Por eso dice solemnizar, ¿no?
Cuando pedimos que explique, por supuesto que nos podemos aprender fácilmente probar, solemnizar y hacer efectivo la eficacia de los efectos, pero eso no lo aprendemos así. Pero cuando nos toca explicar y nos toca fundamentar, probar ya sabemos por qué, porque sirve como medio de prueba. En el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil se determina que los documentos extendidos por notario producen fe y hacen plena prueba, ¿no? Prueban, erga omnes, dentro de juicio y fuera de juicio. Por eso es para probar, para solemnizar, porque hay contratos, como ustedes saben y lo mencionamos en la sesión anterior, que son contratos ad probatione y contratos ad solemnitatem, ¿no? Es decir, hay contratos que sirven para probar la relación contractual, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa de bien mueble, puede ser documentado para probar esa relación de derecho, es decir, esos derechos y obligaciones que contraen los contratantes. Pero hay contratos que la ley califica como solemnes, cuyo requisito los hace solemnes porque cuyo requisito esencial para su validez es que deben de constar en escritura pública, y eso lo encontramos en el artículo 1577. Deberán constar en escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes, sin cuyo requisito esencial no tendrán validez. Entonces, por eso la definición me gusta, esos elementos que regula probar, solemnizar y asegurar la eficacia de sus efectos. ¿Por qué asegurar la eficacia de sus efectos? Porque si las partes contratantes no cumplen con sus obligaciones, entonces podemos acudir a un órgano jurisdiccional. En el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil se determina que son títulos ejecutivos, el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil determina que son títulos ejecutivos, procedencia del título ejecutivo. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueva en virtud de alguno de los siguientes títulos. 1. Testimonio de las escrituras públicas. En la sesión anterior mencionamos el testimonio, que es la copia de las escrituras. Yo les decía en la clase, les decía, las personas dicen, aquí tengo mis escrituras, cosa que no es cierto. Lo que tienen ahí es una copia de las escrituras que se llama testimonio. Esa copia, llamada testimonio, con base al artículo 66 del Código de Notariado, es título ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Si la parte, una de las partes no cumple con sus obligaciones, la persona afectada puede acudir a un juez, a un tribunal, a un órgano jurisdiccional, a hacer que el juez obligue a la persona a que cumpla con sus obligaciones. Por eso dice asegurar la eficacia de sus efectos. Y tenemos ahí en el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil que el testimonio de la escritura pública constituye título ejecutivo. Tenemos otro ejemplo para citar algún efecto jurídico en cuanto a la eficacia. Por ejemplo, en el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil, en cuanto al juicio ejecutivo en la vía de apremio, vamos a encontrar que procede el juicio ejecutivo en vía de apremio en el caso de créditos hipotecarios. El caso de los créditos hipotecarios, como debe de constar en escritura pública, se está garantizando el cumplimiento de la obligación con, valga la redundancia, con una garantía hipotecaria, con un derecho real de garantía, y debe de inscribirse en el registro de la propiedad. Ese contrato debe de inscribirse en el registro de la propiedad y como consecuencia debe constar en escritura pública. Y entonces constituye título ejecutivo para ir a la vía de apremio y poder exigir el cumplimiento de la obligación. Lo encontramos en el artículo 1576, ya vamos leyendo algunos artículos, 1576 del Código Civil, donde se va a determinar, ahorita lo vamos a ubicar,
En el artículo 1576, los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, oigan, en los registros, no solo en el registro general de la propiedad, se pueden inscribir en el registro electrónico de poderes, se pueden inscribir en el registro general de la propiedad, se pueden inscribir en el registro de personas jurídicas, se pueden inscribir en el registro civil del Registro Nacional de las Personas, se pueden inscribir en el registro mercantil general de la República. Por eso el día viernes que estábamos en la sesión, les pedí a ustedes que pronunciaran algún registro, y algunos correctamente mencionaron algún registro de los que conocen o de los que saben su existencia, y entonces vemos que esos contratos que deban de inscribirse en el registro de la propiedad o en los registros públicos, no solo en el de la propiedad, deben de constar en escritura pública. La sugerencia es que ustedes hagan una nómina, una lista de unos 10 contratos que deban de inscribirse en un registro público. Tenemos, por ejemplo, en el registro de la propiedad, ¿qué se inscribe en el registro de la propiedad? Tenemos, por ejemplo, en el registro electrónico de poderes, ¿qué se inscribe en el registro electrónico de poderes? Siempre y cuando el notario tenga participación. Porque yo siempre les he sugerido que hagan esta lista o esta nómina y me resultan diciendo que se inscriben los nacimientos. Pero en un nacimiento el notario no tiene nada que ver. Ahí será un médico, un pediatra o no sé qué profesional tendrá que atender el parto. Pero un notario no participa. Otros me escriben defunción. No, si de los testamentos no queremos hablar, menos de la defunción. Entonces, en la defunción, ahí solo el médico que conozca el fallecimiento de la persona. Por eso les digo, hagan una nómina, una lista que se inscribe en el registro de la propiedad, que se inscribe en el registro civil del Registro Nacional de las Personas, que se inscribe en el registro de personas jurídicas, que se inscribe en el registro mercantil general de la República, siempre y cuando intervenga el notario. Porque cuando leemos los artículos en los que nos vamos a fundamentar, nos vamos a encontrar que hay muchos actos, digamos, que no participa el notario. Por ejemplo, en el registro civil tenemos capitulaciones, tenemos unión de hecho, tenemos matrimonio, en el divorcio no, porque en el divorcio no participa el notario. El divorcio únicamente está facultado a los jueces de familia para poder declarar la disolución del vínculo conyugal o la modificación en el caso de la separación. Entonces tenemos que ser razonables en cuanto a hacer una nómina de qué se inscribe en los distintos registros. Esto es como una sugerencia. Yo les dije que hay trabajos, pero no tienen ponderación. Es voluntad, es iniciativa de ustedes que quieran realizar. Bien, entonces vamos a ver que por eso dice asegurar la eficacia de sus efectos, porque no solo constituyen título ejecutivo, y también van a constituir título ejecutivo en la vía de apremio, porque aquellos contratos que deban de constar, que deban de inscribirse en los registros públicos deben de constar en escritura pública. Otra recomendación, hagan una nómina ahí de qué contratos son calificados como solemnes. Acordémonos que los contratos se califican de naturaleza civil y de naturaleza mercantil. Entonces ustedes hacen una subnómina, por eso les pedí que tuvieran el Código de Comercio, hacen una subnómina, cuántos contratos de naturaleza civil deben de constar en escritura pública y cuántos de naturaleza mercantil. Y de la misma manera, cuántos actos, porque vimos que el notario autoriza actos y contratos. ¿Cuántos actos de naturaleza civil deben de constar en escritura pública? Me recuerdo que citamos algunos en la última sesión que tuvimos. Bien, entonces ven, eso es explicar, ¿sí? Porque no es solamente con que recitemos el objeto del derecho notarial es la creación del instrumento público. ¿Cuántos instrumentos públicos puede autorizar el notario? ¿Cómo autoriza los instrumentos públicos el notario? ¿Cómo se materializa el consentimiento en los instrumentos públicos? Vemos que eso es hacer una explicación, por supuesto que breve,
breve, porque en el examen no nos da tiempo contestar mucho. Las sesiones anteriores, las del año pasado, pues al calificar los exámenes, yo me tardo un poquito en entregar notas, porque yo leo examen por examen, hasta los dejo preparados para quienes me van a pedir revisión de examen. Pero tuvimos que en el semestre, el año pasado, sí, el semestre pasado, muchos estudiantes lo que hacían es que jalaban lo que habían apuntado y lo pegaban en el examen. Pero es que ahí no me están explicando. Ahí solo están copiando lo que yo me recuerdo que es lo que yo digo. Entonces, no, lo que quiero es que ustedes lo razonen. Sí, no se asusten, ya me mandaron una carita ahí de asustado. Yo lo que quiero es que ustedes lo razonen, ¿sí? Que ustedes lo analicen y ustedes pongan sus palabras ahí. Bien. Entonces vemos ahí el contenido del derecho notarial, son las partes contratantes. Por eso les pedí favor que leyeran el contrato de servicios profesionales del artículo 2036, perdón, del 2026 al 2037 del Código Civil. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, aquí tengo ya el Código Civil, en el artículo 2036 del Código Civil, perdón, aquí está, del 2027, por favor. Dice, veamos aquí, los profesionales que presten sus servicios y los que los soliciten, acordémonos del principio de rogación, cuando vimos en el artículo 1 del Código de Notariado, el notario tiene fe pública para autorizar actos y contratos a requerimiento de parte. Aquí está el principio de rogación, cuando menciona este artículo, cuando regula que los profesionales que presten sus servicios y los que los soliciten son libres de contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Aparte de eso, también vamos a encontrar en el artículo 2030, si varias personas encomiendan un negocio o solicitaren los servicios profesionales en un mismo asunto, serán solidariamente responsables del pago de los honorarios y los gastos con motivo de los gastos con tal motivo. ¿Cuáles son esos gastos? Los honorarios ya sabemos que son los estipendios que el notario recibe como consecuencia de la prestación de sus servicios profesionales. Esos son los honorarios, los estipendios, el pago que recibe. Por eso cuando vimos el viernes, actúa en la esfera de los particulares, ¿no? Porque son los particulares los que le pagan sus honorarios, no tiene sueldo del Estado. El notario no recibe sueldo del Estado, sino que son las personas particulares que le pagan los honorarios al notario y son libres de contratarlos. Así lo encontramos tanto en el Código Civil como en el Código de Notariado. Y vamos a encontrar también en este contrato de servicios profesionales que el profesional está obligado, en el artículo 2033, el profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate. ¿Cuál es la ciencia o cuál es el arte? Pues el notariado, ¿no? El notariado. Por eso yo les recomendé que por favor darle lectura y un estudio, un análisis a los artículos del 2027 al 2036 del Código de Notariado, porque ahí están regulados los derechos y las obligaciones de las partes, ¿no? Porque el contenido del derecho notarial son las partes. Si no hay clientes, el notario no actúa, no hay requerimiento de parte. Entonces, las partes. Otro contenido del derecho notarial es el notario. Ya vimos la definición. Es el profesional del derecho encargado de una función pública. ¿Qué es la función pública? ¿De qué se trata esa función pública? Y vimos que está regulado en el artículo 154 de la Constitución Política de la República. Ahí está regulada la función pública. Ahí están reguladas las características de la función pública. Yo por eso les pido a ustedes que lean, que analicen, que estudien los artículos,
Porque no es como dicen en la calle, si estudiar derecho es solo leer. No, hay que analizar, hay que saber integrar la norma jurídica, hay que saber los principios, en este caso del derecho notarial. Y aparte de eso, el notario es un profesional del derecho. ¿Por qué es un profesional del derecho? Porque tiene o debe de tener un título facultativo. Y ese título facultativo pues, se obtiene siguiendo la formación profesional que ustedes están siendo los protagonistas de sus 50 cursos de pensum, de sus prácticas, de sus exámenes técnicos, de su examen público de tesis, todo ese procedimiento que les va a dar conocimientos de una subformación jurídica, una subformación científica y una subformación técnica para redactar los instrumentos públicos. Algunos me dicen, mire, ¿y por qué no hablan de la ética en el curso de notariado? Yo les digo, sí, claro, tenemos que leer el código de ética, tenemos que estudiarlo, pero hablar de ética a estas alturas los estudiantes ya son mayores de edad y la ética se obtiene desde el nacimiento prácticamente. Los principios, por eso yo les digo cuando se van a graduar, les digo, ahora va a poner en práctica los principios que sus señores padres, que su familia les han transmitido. Por eso. Y aparte de eso, los principios de ética que tiene o debe tener el notario. Entonces tenemos ahí el contenido del derecho notarial. El instrumento público es el tercer contenido. Ya vimos qué es un instrumento público. Ya vimos cuántos instrumentos públicos puede autorizar el notario. Eso ya lo vimos, hemos reiterado en eso. Ese es el contenido del derecho notarial. Las partes contratantes, el notario y el instrumento público. Pero no es únicamente de citar los tres, es también de explicar cada uno de ellos. Y yo sé que en el examen no nos da tiempo de explicarlos todos, pero por lo menos se les exige que expliquen uno y que fundamenten jurídicamente su respuesta. Yo no concibo un jurista, ustedes ya son juristas, están estudiando el derecho, yo no concibo un jurista que no conozca los fundamentos jurídicos que sustentan sus argumentos. Y sus argumentos van a plasmarse en el examen. Bien, si hay dudas, si hay comentarios, si hay observaciones, si no, pues vamos a seguir con el desarrollo del tema. Aquí tenemos las características. Ya habíamos empezado a estudiar las características del derecho notarial y vimos que actúa en la fase normal del derecho. Vimos que esa fase normal del derecho se refiere a que no hay pleito entre las partes, no hay derechos subjetivos entre las partes, no hay conflicto. La función del abogado, sí, cuando el abogado actúa, sí hay conflicto. Un ejemplo, cuando las personas quieren contraer matrimonio, que sería el término correcto, porque dicen, miren, licenciado, nos queremos casar. El término correcto es queremos contraer matrimonio. Entonces, cuando las personas desean contraer matrimonio, llegan con su voluntad. Llegan con su voluntad a manifestar ese deseo, ese consentimiento de contraer matrimonio. Ahora, ya cuando las personas quieren divorciarse, pues algunas veces no llegan con su voluntad. Como hay un divorcio voluntario, que ahí sí llegan voluntariamente, pero ya no llegan con el notario, sino que llegan con el juez. Y también hay divorcio ordinario. Vamos a ver qué es lo que están escribiendo ahí. Hay un divorcio ordinario cuando una de las partes no quiere divorciarse. Entonces ahí sí tiene que irse, ahí va, hay derechos subjetivos en conflicto. Una no quiere, la otra sí quiere. Hay derechos subjetivos en conflicto. Ahí es función del abogado. Aunque haya acuerdo, ahí es función del abogado porque solo el juez puede disolver el matrimonio. Bien, entonces vemos ahí que esa es una de las características, actúa en la fase normal del derecho. Otra de las características, aplica el derecho objetivo. Este es el derecho objetivo, el Código Civil, el Código de Comercio, es el derecho objetivo. Y lo que está aquí es lo que va a aplicar el notario. Ya habíamos dicho algunos ejemplos en la sesión del día viernes.
Entonces la persona es la que va a manifestar su voluntad. ¿Cómo quiere realizar el negocio jurídico? ¿En qué condiciones quiere realizar ese negocio jurídico? No es únicamente decir, mire, la compraventa tiene que ser al contado porque no se puede de otra manera. No, la compraventa puede ser a plazo, la compraventa puede ser con garantía hipotecaria, la compraventa puede ser con pacto de reserva de dominio, la compraventa puede ser con garantía fiduciaria. Es decir, dependiendo de las condiciones de las partes, el notario con sus conocimientos jurídicos extrae los artículos aplicables al caso concreto. Por eso aplica el derecho objetivo condicionado a la voluntad de las partes. Llegan las personas, 3, 4 personas o 2 y dicen, mire, licenciado, nosotros tenemos un capital, tenemos 50,000 quetzales cada uno y queremos sacarle provecho, queremos realizar algún negocio, ¿qué podemos hacer? Bueno, entonces es un negocio de naturaleza mercantil. Puede ser que vayan a constituir una sociedad. ¿Cuántas clases de sociedad regula el Código de Comercio? Entonces, ¿qué clase de sociedad pueden constituir estas personas? Y aparte de eso, podría ser que alguien le diga, mire, licenciado, yo quiero participar con ellos, estoy muy emocionado porque queremos producir prendas de vestir, queremos producir accesorios, queremos producir bastante atuendos relacionados con las personas. Pero fíjese que yo no tengo capital, yo no tengo dinero, pero quiero participar. Pero tengo equipo de computación, tengo vehículos, tengo inmuebles, pero no tengo efectivo. Ay, ¿qué es la garantía fiduciaria? Bueno, la garantía fiduciaria es cuando hay un fiador. Garantía fiduciaria en los contratos de arrendamiento. Pues yo voy a proponer un fiador. Esa es la garantía fiduciaria. Alguien pregunta por ahí. Bien, entonces esta persona que no tiene capital, que no tiene efectivo, no tiene dinero, pero tiene bienes, muebles. Bueno, también pueden ser bienes inmuebles. Mire, yo tengo un inmueble que lo podemos poner para la bodega de lo que vamos a distribuir. Bueno, pues entonces vamos a aplicar esa voluntad de las partes, si los demás están de acuerdo, a un contrato de constitución de sociedad con aportaciones no dinerarias. Las aportaciones no dinerarias están reguladas en el artículo 27 del Código de Comercio. Bueno, usted no tiene dinero, pero tiene bienes. ¿Los va a aportar a la sociedad? Sí, yo los quiero aportar a la sociedad. Y pasan al dominio de la sociedad. Ya no van a ser míos. Los vehículos, el equipo de computación, los inmuebles, ya no van a ser de mi propiedad. Yo los aporto y van a pasar al dominio de la sociedad. Ya con esas aportaciones no dinerarias que ha hecho la persona que no tiene capital efectivo, ya va a ser parte de la sociedad, ya se le va a constituir como un accionista. Por eso son ejemplos, aplica el derecho objetivo condicionado a la voluntad de las partes. Y eso hay varios ejemplos. Yo espero que ustedes ahora vayan a aplicar sus conocimientos de derecho civil, porque en algunas variantes les digo ahí, excluyendo los ejemplos citados en clase, cite 3 ejemplos. Es decir, lo que yo estoy citando aquí, lo excluye. No vale. Ustedes con sus conocimientos que tienen y con el estudio que van a hacer, van a citar otros ejemplos diferentes que se adaptan a este principio o a esta característica. Bien. No sé si hay dudas, comentarios, observaciones. Bien. No, gracias, licenciado. Bueno, muy bien. De acuerdo, Andrés. Entonces, esa es una de las características. Aplica el derecho objetivo condicionado a la voluntad de las partes, actúa en la fase in jus vivere, vivir dentro del derecho. Y esto les explicaba en la sesión del viernes, que no es solo para los contratantes, también es para el notario. El notario debe de cumplir con sus obligaciones. Nosotros como aspirantes a notario tenemos que irnos adaptando a ese vivir dentro del derecho. Como les decía, es bastante difícil vivir dentro del derecho, no sé si se han dado cuenta. Hay motoristas, ciclistas circulando en contra la vía, ya no vive dentro del derecho.
Hay quienes llevan las placas tapadas o sin placas, ya no viven dentro del derecho. Hay quienes se cruzan el semáforo estando en alto, ya no viven dentro del derecho. Y nosotros lo hacemos. Muchas veces estamos detenidos en el semáforo y no viene vehículo en la otra vía y el de atrás va a evitarnos que nos atravesemos el alto. Eso no puede ser. Que se espere que marque el semáforo porque no podemos. Porque vivimos dentro del derecho. Ahí viene el licenciado Sebastián. Ahí está el licenciado Sebastián. Y por aquí me acompaña el licenciado Rudy. No se animaron a llegar a la facultad. No se animaron. Y dicen, miren, menos mal que no llegamos, dicen los licenciados, porque hubiéramos salido corriendo. No pasó nada. Bienvenido al licenciado Sebastián. Por ahí está, ya lo vemos. Bienvenido al licenciado Rudy. Ya están listos para ir apuntando las preguntas para los parciales. Ellos se encargan de ver quién participa, quién pregunta, quién lee artículos y me ayudan en el desarrollo de los exámenes. Ahora van a ser presenciales. Vamos a ver cómo acordamos el desarrollo de los exámenes. Bien. Entonces, otro principio, aplica el derecho objetivo, confiere certeza y seguridad jurídica. ¿Por qué confiere certeza? ¿Por qué confiere seguridad jurídica? Bueno, confiere certeza porque el notario, como les he mencionado en las clases anteriores, el notario tiene ese privilegio de recibir ese elemento de la soberanía del Estado. El notario recibe a través del jus imperium que tiene el Estado, a través de la ley, recibe esa facultad, ese atributo, esa potestad que se llama fe pública. La fe pública es un atributo que el Estado le otorga al notario, confiando en su formación académica, en su formación jurídica, en su formación técnica, en sus principios éticos. El Estado, ese que ya cumplió todos los requisitos, le confiero la fe pública. Y entonces, vamos a ver en esto. Yo preferiría que me lo hicieran de viva voz, porque les digo, soy sincero, allá por la edad, ya me cuesta leer, la letra muy pequeña. Entonces yo sí preferiría que me hicieran a voz, saber cuando se firma una escritura en Udemy, pues el notario ya no terminé de leer. Pero yo prefiero que me hagan las preguntas, yo les doy el tiempo, pueden interrumpir. Y me gusta que participen y que pregunten, pero háganlo de voz, háganlo de voz. Entonces les decía que el notario, hubo una conferencia el domingo pasado, fue el miércoles, fue una conferencia que dictó la notaria Carla Guerra, que es directora del Archivo General de Protocolos. Pues una de mis preguntas que hice fue algo que está preguntando el estudiante, no solo en UDEVI, también en los bancos, en las cooperativas. Me imagino que a eso se refiere la pregunta del estudiante, o la participación. Bien, entonces les decía que confiere certeza, porque el notario tiene fe pública. De los funcionarios a quienes el Estado les delega fe pública, que son muy pocos los funcionarios que el Estado les delega la fe pública, encontramos al notario, a pesar de que no es un funcionario en el sentido estricto de la palabra, porque no percibe sueldo del Estado, no tiene horario, no tiene instalaciones. Él instala su oficina, su notaría, él paga a sus asistentes, él paga sus insumos, entonces no recibe, y él recibe de los particulares sus honorarios, entonces no recibe del Estado. Pero está catalogado como un funcionario público. Por eso es que tiene las características del derecho público, porque el Estado le confiere al notario la fe pública, y por eso confiere certeza. Lo que el notario consigna en los instrumentos públicos se presume verdadero. Y por eso el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil regula que voy a mencionar la parte que nos interesa, porque regula otros elementos, que los documentos que el notario extiende producen fe y hacen una prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o de falsedad,
¿Cuántas clases de nulidad conocen ustedes? ¿Cuántas clases de falsedad conocen ustedes? Eso lo vamos a preguntar ya presencialmente, ya cuando estemos en la próxima semana. Voy a pasar ahí con ustedes, que me digan cuántas clases de nulidad conocen, y qué consiste cada una de ellas, y cuántas clases de falsedad. Bien. Y por eso entonces confiere certeza y seguridad jurídica. ¿Qué artículo dijo? 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ese fue el artículo que cité en cuanto a que, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o de falsedad. Muy bien. Entonces vemos ahí que por eso se menciona que es una presunción, La fe pública se presume que es cierto. ¿Por qué se presume? Porque puede haber alguien interesado y que pueda redarguirlo. ¿Qué quiere decir redarguirlo? Impugnarlo de falsedad o impugnarlo de nulidad. Y por eso es que el derecho notarial confiere certeza, seguridad jurídica. ¿Por qué confiere seguridad jurídica? Hemos mencionado que la Constitución Política de la República, en el artículo 2, miren, no tenemos que ir muy lejos de la Constitución, ya en el artículo 2, igual que el Código Civil, ya en el artículo 5, ya se refiere al notario. En el artículo 2 regula deberes del Estado. Y uno de los deberes del Estado es la seguridad. Por supuesto que la seguridad en sentido amplio, toda clase de seguridad. Seguridad civil, seguridad ciudadana, seguridad laboral, seguridad empresarial, seguridad jurídica, que es la que nos atañe a nosotros como notarios. Ahí están todas las clases de seguridad. Seguridad social. Pero a nosotros nos atañe la seguridad jurídica. La seguridad jurídica no quiere decir que la persona hoy vendió el inmueble, mañana llega, mire, licenciado, ya me arrepentí, ya no quiero, prefiero devolverle su dinero a la persona. Puede, salvo que se ponga de acuerdo con la otra persona y lleguen a rescindir el contrato. Eso es diferente. Pero solo una persona no puede. Mire, ya me arrepentí, le voy a devolver el inmueble, aquí le traigo las llaves, mire, que me dé mi dinero. O a la inversa. Por eso confiere certeza, porque las partes no pueden retractarse de lo que se han obligado en el instrumento público. Si ustedes se recuerdan a la pirámide de Kelsen, cómo se clasifican las leyes, y hasta abajo. Bueno, dependiendo, porque hay unos autores que dicen hasta abajo, otros dicen que hasta arriba, dependiendo. Uno dice que la Constitución es la base es abajo, pero otros dicen que la Constitución es el punto culminante hasta arriba, que es lo principal, y bueno, dependiendo de ellos. Pero dentro de la categoría de la pirámide de Kelsen encontramos los convenios celebrados entre las partes, los contratos, los negocios jurídicos, son ley entre las partes. Yo me obligo. Por eso dice derechos y obligaciones. Les voy a pedir 2 minutos, por favor. Voy a hacer una pausa. Bien, muchas gracias a proveerme el líquido de tanto hablar. Ustedes no participan, ustedes no hablan.
y después me echan a mí la culpa. Licenciado, una consulta. Sí, le escucho. Por ejemplo, hay una finca, pero resulta de que se vendió, pero era de otro dueño. Era de un dueño, pero otra persona lo vendió con el nombre del mero propietario. Resulta de que la persona se dio cuenta que le estaban haciendo como debajo de agua, en otras palabras, ¿va? Que supuestamente decía que era del esposo, pero el esposo ya había fallecido, pero ella se quedó con ese bien, ¿va? Pero ese bien no tenía documentos, o sea, formales, ¿va? O sea, legales, pues. Y resulta de que lo vendió la hija, sin darse cuenta la mamá, ¿ya? Después se dieron cuenta de que eso ella no lo había vendido, porque ella era la dueña, supuestamente ella era la dueña, no la hija. Y ese tenía que ver un conglomerado de todos los herederos, pero como tenía que avisarle a todos los hermanos, porque eran como 6 o 7, y solo una había hecho ese negocio, mejor dicho, ¿verdad? Con el abogado, pero el abogado mala onda también, porque sabía que estaba mal ese negocio, porque se prestó a esa situación, ¿me entiendes? Después resulta... Sí, y viene y la cuñada de la señora, de la dueña, ¿va? Le dijo que si no desistía de vender ese terreno, que ya no iban a llegar a su casa. Y entonces viene y le dicen a la que lo vendió, fíjate que dicen esto y esto, que si vas a rematar ese negocio, dicen que ya no van a llegar a tu casa. Entonces viene y le dice al abogado, fíjate que ya me controlaron que vendí el terreno, ese que le dijo, ¿qué hacemos? Dice que le dijo ella, mira, si hay problemas, mejor deshacerlo. No, pero es que como ya le habían dado el dinero, y el dinero lo había depositado a la cuenta de ella, a la cuenta de ella, ¿me entiendes? Y como a los 6 días se dieron cuenta de que ya lo había depositado y iba a haber un relajo ahí, dice, y lo que pasó, que mejor, porque como en los bancos cobran una multa si uno, por ejemplo, deposita el dinero a plazo fijo, pero como no se hizo a plazo, ella lo hizo a plazo fijo, pero le hicieron que deshiciera porque se dieron cuenta todos los hijos, que deshiciera eso, porque eso tenía que estar en conjunto todos los hermanos para que se diera esa venta con el consentimiento de la mera dueña, ¿va? Que era la esposa del difunto. Entonces, resulta de que le dieron todo el dinero, lo devolvió, le cobraron 10,000 quetzales de multa y le devolvieron el terreno. Pero como ya no, yo no sé, va, pero dicen que ya no regresa a nombre de la propietaria que tenía antes, sino que quedó al mismo nombre de la persona que lo había vendido. No sé qué procede allí. La verdad es que, como ustedes mencionan, ese es un caso para abogados, porque ahí hay falsedad. Imagínate falsedad, porque pudo haber vendido sus derechos hereditarios si tenía derecho a herencia. Si le asistía derecho a herencia, podría haber vendido sus derechos hereditarios, pero los derechos hereditarios únicamente le corresponderían a la parte alícuota como heredera, nada más. Pero si falsificó firmas, si el notario se prestó a eso, hace poco, el año pasado, nos consultan un caso de esos y me dice, mire, yo quiero meter preso al que vendió porque es mi familiar y no tenía por qué vender. Mire, el que se va a ir preso es el notario, su familiar no, porque el notario hizo mal uso de la fe pública y justamente la persona ya había fallecido y la escritura de compraventa tiene una fecha posterior al fallecimiento. Entonces le digo, mire, es fácil, se demuestra cuándo falleció y la fecha de la escritura, y hay una falsedad. Entonces ahí ya cae el ámbito penal.
Ya cae en el ámbito penal las personas involucradas, una por vender lo que no le corresponde, el notario por no cerciorarse. Muchas veces las personas piensan que es de agarrar la máquina y hacer la escritura. No es así. Hay que hacer un estudio de la finca, hay que hacer un estudio del vendedor, hay que ver matrícula fiscal, hay que ver matrícula municipal. Es decir, no es nada más de que ya las personas piensan que es solo de hacer la escritura ya pueden firmar. No. Sí. Por lo menos para hacer un estudio somero de la situación, por lo menos una semana. Sí, gracias, licenciado. Lo que pasa es que me imagino que ahí ella solo quería obtener lo financiero y que nadie se diera cuenta de nada. Pero cuando hay muchas personas que tienen derecho a la herencia, es difícil que no se den cuenta. Sí, ¿verdad? Gracias, licenciado. Alguien me hizo una pregunta de una escritura, pero yo prefiero que me lo hagan a viva voz, porque sí le digo, dice, disculpe, una pregunta. Si se quiere hacer una escritura, las escrituras no se hacen, se fraccionan, se autorizan. Ya le voy a dar la palabra, José. De un terreno, pero no quiere, quise la carta, pero no aparece la carta de compraventa. En Guatemala no se usa carta de compraventa. En Guatemala lo que se utiliza es escritura pública de compraventa de bien inmueble. Lo que sucede es que en Estados Unidos se acostumbran la carta de compraventa porque allá el notario no es profesional del derecho. El notario no redacta el documento. Ahí las notificadoras, las empresas de bienes raíces, ellos son los que ya tienen hasta formulario. Entonces, por eso le llaman ellos carta de venta. En Guatemala no existe la carta de compraventa. En Guatemala lo que se utiliza es una escritura pública de compraventa. Si no, en ese caso que no aparezca el testimonio de la escritura, en el registro de la propiedad se puede pedir una certificación, o se puede pedir una certificación de la finca o una certificación de la escritura. Ahí hay un duplicado de la escritura con que compraron y ahí se puede pedir la certificación en ese caso. ¿Le escucho, José? Sí, licenciado. Entonces, de lo que acabamos de ver, del contenido del derecho notarial, estábamos viendo que eran las partes importantes del notario y el instrumento público, ¿verdad? Correcto, así es. Vea que las partes contratantes como que no me quedó a mí tan claro, hubiéramos esperado otro ejemplo. ¿No? Entonces, recordémonos que el negocio jurídico, los contratos tienen tres elementos. El contrato tiene tres elementos. El elemento formal es la forma, cómo se puede realizar el negocio, el contrato, puede ser por escrito. Eso está en el 1575 del Código Civil. Puede ser por escrito, puede ser por documento privado, puede ser por acta levantada ante alcalde. Esa es la forma. Puede ser verbal, ¿no? Por el principio de consentimiento. Ese es un elemento del contrato, el elemento formal. Existe también el elemento real. El elemento real es la prestación y la contraprestación. En un contrato de compraventa de bien inmueble, la prestación para una parte va a ser el inmueble que va a recibir y la contraprestación va a ser el dinero que va a pagar. Es decir, qué es lo que se recibe y qué es lo que se da. Ese es el elemento real. Y el elemento personal, dependiendo del negocio, puede ser vendedor, comprador, arrendador, arrendatario, mandante, mandatario. Ese es el elemento personal. En el derecho notarial, el elemento personal son las partes que contratan, tanto vendedor como comprador. Por eso las partes contratantes. Las partes contratantes pueden ser una persona individual, puede ser una persona jurídica, puede ser una persona colectiva, es decir, va a haber copropiedad. 5 personas o 3 personas pueden comprarle a una persona un inmueble. Eso quiere decir que va a haber copropiedad. O 5 o 3 personas le pueden vender a otra persona un inmueble. Es decir, las partes pueden ser persona natural, persona o individual, persona jurídica, puede ser unipersonal o pluripersonal. A eso se refiere las partes contratantes. En el derecho notarial, la parte contratante es la persona que requiere la función del notario. A eso se refiere la parte contratante. Y eso lo encontramos no solo en el 1575 al 1577 del Código Civil, sino del 2027 al 2036 del Código Civil, donde está regulado
el contrato de servicios profesionales. Ahí encontramos los derechos que tiene el notario, encontramos las obligaciones que tienen las partes contratantes para con el notario y las obligaciones que tiene el notario para con las partes contratantes. Bien. Sigamos entonces. Ahorita voy a ver que si alguien pide la palabra. Entonces vamos a seguir con las características. Ya vimos la otra característica que no puede encasillarse dentro de la clasificación tradicional del derecho público y el derecho privado porque tiene elementos de los dos. Tiene elementos del derecho público por la fe pública que le confiere el Estado al notario a través del artículo 1 del Código de Notariado. Tiene elementos del derecho público porque de conformidad con la definición ejerce una función pública y la función pública está regulada en el artículo 154 de la Constitución Política de la República. Y tiene características del derecho privado porque el notario actúa con los particulares. Son los particulares, son sus clientes los que le pagan sus honorarios, son sus clientes quienes le solicitan su actuación y el notario, hay algo muy importante, el notario puede ejercer su profesión en todo el territorio nacional, Tenemos facultad para poder autorizar una escritura hoy aquí en la ciudad de Guatemala, podemos autorizar una escritura pasado mañana en la ciudad de Quetzaltenango o en la ciudad de Puerto Barrios y Zabal. Tenemos facultad para poder autorizar las escrituras públicas en todo el territorio nacional. Además de eso, tenemos facultad para poder autorizar también escrituras en el extranjero. Podemos autorizar escrituras en el extranjero de conformidad con el artículo 42 de la ley del organismo judicial, siempre y cuando el acto o contrato surte efectos en Guatemala, ¿sí? Ese es el único, bueno, uno de los requisitos, porque hay más que los vamos a ver más adelante. Entonces, por eso vemos esa característica del derecho notarial, que tiene elementos del derecho público. En el Código Penal, cuando leemos los agravantes, y vamos a ver que aquel funcionario que defrauda al Estado, pues no lo van a sancionar como sancionarían a cualquier ciudadano, ¿no? Porque defraudó la fe pública que el Estado le otorgó, lo van a sancionar como un agravante. Al momento que el juez dicte la pena, le va a poner no solo la pena, no le va a poner la pena mínima, ¿no? Puede ponerle la pena máxima aumentada en una tercera parte porque defraudó al Estado. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las responsabilidades del notario. Bien, entonces ahí tenemos las características del derecho notarial y creo que ya tenemos unos minutos para entrar a los principios del derecho notarial. Vamos a ver aquí qué es lo que tenemos en la... Este es el contenido del tema 1 que estamos estudiando, ¿no? Este es el contenido, vamos a ver, ya vimos la definición, ya vimos el objetivo, el contenido, cuáles son las características del derecho notarial. Vamos a entrar a los principios. A pesar de que les permití emitirles el programa del curso, pues aquí en esta presentación tenemos el contenido del tema 1. Eso es lo que vamos a desarrollar en este tema 1. Vemos ahí el emblema de la Unión Internacional del Notariado, en lo que se traduce a ley es lo que el notario documenta. Ley es entre las partes lo que el notario documenta. Eso es lo que se traduce, lo que regula ahí, lo que consignaron ahí en el emblema de la Unión Internacional. Esto ya lo habíamos visto al principio de nuestra primera sesión, los grados académicos que obtenemos al momento de egresar de la facultad. Vamos a obtener 2 grados académicos, el grado académico de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de abogado y de notario. Eso es lo que nos va a proporcionar el esfuerzo que vamos a realizar durante nuestra formación profesional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y ahí tenemos el ejemplo cómo se materializa ya la culminación de la formación académica, tanto de abogado como para notario.
Aquí están algunas diferencias entre el abogado y el notario, que ya lo habíamos mencionado. Vemos nosotros que el abogado, la función es ante un tribunal, ante un juzgado o ante un órgano jurisdiccional, donde va a estar presente el juez, lógicamente, y sus auxiliares del juez y el abogado. Y la función del notario la realiza entre las partes, redactando el instrumento público en su oficina, en su despacho. Ahí tenemos más o menos un ejemplo de las dos funciones que nos brinda el ejercicio de las dos profesiones que obtenemos al momento de ingresar de la Universidad de San Carlos. Tenemos acá, esto está en Bolonia, Italia, donde están los restos del padre del derecho notarial, así se le conoce a don Rolandino Pasagier. Le doy la palabra, vamos a ver quién me está pidiendo la palabra. Carla me parece. Le escucho. Señor licenciado Keila. Sí. Keila, perdón. No, como le digo, me cuesta leer. Sí, Keila, le escucho. Licenciado, una pregunta. El notario, ¿eso significa que el notario no puede llegar a una audiencia? O sea, ¿solo es en su oficina o sí puede ir un notario a una audiencia? No, el notario no puede llegar a una audiencia, pero en su propia oficina, una audiencia de junta de herederos. Ahí sí puede realizarlo en su oficina. Y también acordémonos que de conformidad me parece que es el 222 del Código Civil, notario partidor. Cuando veamos más adelante cuáles son las funciones del notario ante los órganos de jurisdicción, el notario puede notificar, el notario puede efectuar embargos, puede efectuar secuestros, puede efectuar requerimientos y también va a poder efectuar proyectos de partición en el caso de los juicios orales de partición de la cosa común. Esa sería tal vez la única audiencia a la que podría ante un tribunal, ante un juzgado. Pero el notario en su oficina puede realizar audiencias de junta de herederos en el caso de los procesos sucesorios. Sí, notificaciones también puede realizar el notario. Muy bien. Entonces vemos ahí el padre del derecho notarial es el maestro Rolandino Pasagiero. Ahí descansan sus restos. Él es fundador de la Escuela de Bolonia en el siglo XII. Fue el primer escribano que se dedica a estudiar el derecho notarial. A raíz de él existe el área del derecho notarial. Antes de los postulados de don Rolandino Pasagiero, o Pasagieris, cualquiera de los dos nombres, Pasagieris, él es más conocido en Latinoamérica como Rolandino Pasagiero. Él es el que diseña la estructura de la escritura pública, la estructura del acta notarial. Más adelante, cuando nos toque estudiar ya el acta notarial y la escritura pública, nos vamos a referir a cuál es el aporte del... Sí, hay algunos países de Sudamérica, por ejemplo en Argentina, en España, se les llama escribanos todavía. En Brasil tienen otra denominación, no me recuerdo, pero en Brasil tienen otra denominación que no son ni notarios ni escribanos. En Argentina son escribanos. Encontramos las notarías de Buenos Aires, escribano fulano y el número de la notaría que le asignan. Sí, así es, correcto. En Guatemala se nos llamó escribanos en la época antes de don Justo Rufino Barrios, 1887. Antes de esa época se nos llamaba escribanos. Pero ahora el código de la legislación guatemalteca, porque no solo el código notariado, ya regula notario. Bien, entonces ahí tenemos, esto es únicamente como en memoria de don Rolandino Pasagiero, considerado el padre del derecho notarial. Y vemos aquí algunos elementos que ya habíamos explicado allá en la clase. Lamentablemente ya no tenemos proyector, pero aquí tenemos el elemento jurídico y el elemento doctrinario, que hicimos un círculo ahí en la pizarra y vimos cuáles son los elementos que integran el derecho. Y está el elemento jurídico, toda la clasificación de las normas jurídicas y
la parte doctrinaria, es decir, las doctrinas, las definiciones, las teorías, los principios. Aquí ya está el círculo que tratamos de hacer en la pizarra, donde vemos que el derecho es uno, el derecho es una unidad, el derecho es infinito, no podemos dividirlo, pero se clasifica por áreas. Para poder hacer su estudio, para hacer su aplicación, lo vamos a clasificar en áreas, y ahí tenemos lo que tratamos de hacer en la pizarra. Yo digo tratamos porque no es lo mismo ya tenerlo preparado que hacer el dibujo ahí todo distorsionado y con marcadores que no estaban funcionando. Y entonces ahí tenemos cómo se clasifica. Eso es por un ejemplo, porque ahí faltan áreas del derecho. Hay muchas áreas del derecho que faltan, pero solo para que tengamos la idea cómo se clasifica. No se divide, no, se clasifica el derecho. Vamos a ver que esa es la... Vemos aquí, vamos a regresar acá. Por aquí vamos a ver, aquí está. Aquí vamos a encontrar el derecho notarial en la parte superior izquierda. Encontramos en el círculo el derecho notarial. Esta tajadita, digamos, esta tajadita del pastel, este triángulo que tenemos aquí, lo vamos a extraer ahorita y vamos a ver qué contiene. Ahí está, vamos a ver que esa tajadita está en la orilla, es la parte doctrinaria, y el centro es el derecho, las normas jurídicas. En el derecho notarial, las normas jurídicas se clasifican de tres maneras. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la función notarial, la teoría formal del instrumento público, la organización legal del notariado, pero todas las normas jurídicas se clasifican en tres grupos: el derecho notarial puro, el derecho notarial aplicado y las normas jurídicas de jurisdicción voluntaria. Esas son las normas jurídicas que van a regular esos elementos. Por supuesto que no podemos separarlo del derecho constitucional, derecho civil, derecho procesal, pero del derecho notarial, en el sentido estricto, estas son la categoría de normas jurídicas que nos van a interesar, porque esto es lo que vamos a estudiar de aquí, del derecho notarial 1 al derecho notarial 4. Y ahí tenemos en la parte doctrinaria la teoría formal del instrumento público, la función notarial y la organización legal del notariado. Ahí tenemos el contenido, la parte doctrinaria, que son los principios, las teorías, las definiciones, y que está integrado por la teoría formal del instrumento público, la función notarial y la organización legal del notariado. Todo eso va a estar regulado en las normas jurídicas del derecho notarial. Ya vamos a ir explicando en qué consiste cada una de ellas. Aquí está el contenido, las partes. Alguien preguntaba que no había quedado claro lo de las partes. Vemos ahí el notario, las partes que le explican al notario, o el notario les está explicando los elementos a las partes contratantes, y vemos la función del notario es en su oficina, en su despacho o bufete, como ustedes quieran llamarle. Esta es una notaría, es una oficina de un notario donde se ejerce la función notarial. Hay lugares donde el ejercicio notarial es muy solemne. Vemos ahí que hasta tiene ciertos atuendos que nosotros no los usamos porque no es tan solemne en ese aspecto. Nuestro derecho notarial es solemne en cuanto a la redacción de los instrumentos, pero estas son notarías de número, son notarías, por ejemplo, de España, de Francia, de Quebec, estado de Quebec en Canadá. Y este es el instrumento público de escritura pública. Ahí tenemos un ejemplo de escritura pública y un ejemplo de acta notarial, que vimos que esos son los instrumentos públicos. Dentro de los 7 que el notario autoriza, estos son los que más trascendencia, bueno, yo creo que todos tienen trascendencia jurídica, todos constituyen plena prueba, todos producen fe porque están robustecidos con fe pública. Estos fundamentos jurídicos ya los habíamos citado en la clase, cómo están regulados cada uno de los instrumentos públicos que el notario está facultado para autorizar. Ya los habíamos mencionado en la sesión anterior, el día viernes, y el día lunes los estuvimos mencionando. Aquí están los principios. A esto vamos a llegar. Yo creo que ahí nos vamos a quedar. Ya estamos en tiempo. Les voy a dar unos minutos por si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Les mandé un correo
primero para una prueba, ver la recepción, si lo tenían, 2 o 3 personas me contestaron. No es necesario que me contesten, con el hecho de que lo reciban es lo importante. También les mandé el programa del curso para probar y dentro de eso les pedí favor que consignen su nombre completo en el salón de clase. Por favor, eso sí les quiero pedir que consignen su nombre completo porque yo estoy esperando únicamente información si va a haber asignación extemporánea. Algunos se incorporan todavía posteriormente a través de la asignación extemporánea. Otros se cambian de sección, que por algún motivo se van para la noche, o otros vienen de la noche, pero hay todavía, estoy esperando eso. Al terminar, creo que tal vez a primeros días de febrero, yo imprimo la nómina que me da control académico, lo comparo con la nómina que tengo en Classroom. Si hay alguien que sea oyente, pues bienvenido, las puertas están abiertas, las puertas de la universidad están abiertas y especialmente ahora que es virtual. Si hay alguien que sea oyente, nos escucha bien, dice. Si hay alguien que sea oyente, entonces, pues bienvenido, solo me hace la observación, porque así sé yo por qué no aparece en la nómina que me proporciona control académico. Vamos a dejar este tema ya para el día viernes, los principios del derecho notarial, y los vamos a ver cuál es la regulación. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, pero yo preferiría que la hagan a viva voz porque me es más fácil. Les voy a dar unos minutos que tenemos todavía, según me indica aquí, tengo 4 o 5 minutos para irme a la otra sección. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna observación. Siempre les recomiendo que tengan sus leyes físicas ahí al alcance porque ya en cuanto el viernes les voy a pedir favor a ustedes que lean algunos artículos. Si no hay dudas, si no hay comentarios, si no hay observaciones. Licenciado. Sí, le escucho. ¿Esas diapositivas usted las va a compartir o pregunta? Pues fíjense que no las comparto porque únicamente a mí me sirve como una guía de lo que voy exponiendo. Algunos me dicen yo le tomé fotos y no sé si quieren que se las comparta, las puedo compartir por Classroom también. Para mí no hay ningún inconveniente. Porque si nos damos cuenta ahí casi no hay artículos. Esto me sirve a mí para ir llevando una secuencia, ¿no? Pero si ustedes así lo desean, yo se las puedo compartir, no hay ningún inconveniente. Gracias, licenciado. Lo importante es su razonamiento, su fundamento jurídico, eso es lo importante. Bueno, gracias por los aplausos, gracias. Bueno, si no, pues nos vemos el viernes. Afortunadamente, creo que mientras se calman las aguas en la facultad, vamos a estar virtualmente. Tuvimos la dicha, ¿verdad? Que tengan buena tarde, nos vemos el día viernes. Me voy para la otra sección. Gracias, licenciado.